3. Muy buenas tardes, nos encontramos en Ecatepec, Avenida Laureles, Colonia Laureles, con el escritor Eufrasio Reyes Arellán. Estamos aquí para realizar una entrevista acerca de la experiencia como escritor. Comenzamos. Adelante, jóvenes, con todo gusto. Voy a proceder a hacer la primera pregunta. ¿A Adelante. qué edad comenzó a escribir? ¿A qué edad comencé a escribir? Es una pregunta muy interesante, ya algunas ocasiones me la han hecho. Empecé a escribir a la edad de casi 40 años. Pero se han de preguntar ustedes, ¿por qué escribir? Sí, de hecho esa es mi pregunta. ¿Por qué se decidió usted a escribir? Bueno, ahí les va una historia verdaderamente interesante. ¿Por qué me inicié yo a la escritura? Cuando yo tenía 9 años, yo viví en la pobreza extrema. No soy rico, no tengo carro, pero pues no vivo tampoco así como ostentosidad, pero más o menos estamos sobreviviendo, como mucha gente del país. Cuando yo tenía 9 años, les digo, viví en una pobreza extrema, donde mis desayunos eran hojas de naranja, tortilla, salsa y frijoles. Desde ahí yo tenía esos deseos de decirle al mundo, de decirle a la humanidad lo que yo estaba viviendo, porque vivir en la pobreza es verdaderamente deprimente. Yo quería decirle, pero no tenía las armas. Las armas eran la lectura, los libros, pero no estaban a mi alcance, porque no podía ir a la escuela. ¿Por qué no podía ir a la escuela? Porque no había para comprar el libro, para comprar el lápiz, para comprar lo necesario, el cuaderno, porque mis padres eran muy pobres, eran campesinos. Entonces, a la edad de 10 años, yo salí de mi pueblo a buscar otra vida, pero con los deseos de decirle al mundo, escribir, pero no podía, porque no había ido a la escuela. Ya después, cuando tuve 22 años, empecé a leer uno que otro libro, pero no había ido a la escuela. Fue cuando terminé la primaria y la estudié hasta el segundo año de secundario, cuando tenía 22 años, ¿se imaginan? Y empecé a leer diariamente cuando cumplí los 30 años, 32, 33 años a leer. Desde entonces no he dejado de leer, he leído más de 2.600 libros, revistas, me han hecho entrevistas en medios de comunicación, periódicos, televisión, y he publicado ya 15 libros. No he dejado de leer desde entonces y he encontrado una satisfacción enorme. Por eso empecé yo a escribir, porque cuando ya empecé a leer bien y comprender la lectura, porque una cosa es leer y lo más importante de la lectura, la comprensión, porque de nada sirve que el joven, el niño, el señor, el adulto lea, pero si no comprende, ese es un gran problema. Entonces, cuando ya tuve la noción de la comprensión, fue otra cosa, porque ya mi cerebro empezó a imaginar, pero con soltura, porque ya comprendía. Y entonces ya empecé yo a escribir a la edad de 40 años, cuando me invitaron a colaborar al periódico Ovaciones y revista de revistas de Excelsior. Ahí tiene mi respuesta, jóvenes. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿quién lo impulsó? ¿Quién lo inspiró a escribir sus libros? ¿Quién me inspiró a escribir mis propios libros? Bueno, yo creo que el propio impulso salieron de mí. ¿Por qué? Porque cuando ya se lee mucho, yo hago esta comparación. Nuestro cerebro es como un panal, ¿sí? Y las abejitas son nuestras, las letras. Si ustedes empiezan a leer mucho, es como si la abejita llevara miel al panal. ¿Qué pasa cuando un panal ya está totalmente saturado de miel? Empieza a escurrir. Así le pasa a la mente o al cerebro. Cuando ya tiene mucha lectura, empieza a escurrir. Y ese es el producto de la lectura. Pero si no se le echa lectura al cerebro, pues no ejerce esto de la miel del panal, porque no le han echado. Y hagan la prueba, lean mucho y van a ver que las ideas se les van a despertar de esto y del otro, pero si no leen, están vedados a ese fruto de la lectura. Sí. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué autores les gusta leer a usted?
Bueno, yo tengo dos de cabecera. Un mexicano, Juan Rulfo, con su Pedro Páramo, El Llano en Llamas, y un guión para película, El Gallo de Oro. El Gallo de Oro se hizo película y entre ellos actuaron Narciso Busquet y Lucha Villa. Y el Pedro Páramo, una novela verdaderamente interesante, lo he leído más de 15 veces y cada que lo leo, la verdad, encuentro algo más motivante todavía. El Llano en Llamas, me han gustado los 18 cuentos, pero entre ellos los que más me fascinaron fue Talpa y Talpa y el Niño. Son los que más me fascinaron y siempre los sigo leyendo. El otro, Jorge Luis Borges, no Borges como lo dijo un expresidente de México, el señor de las botas, que fue muy criticado. Jorge Luis Borges con el Aleph y todas sus obras. Luego tenemos a otro argentino, Julio Cortázar. Mexicanos, sí, Julio Cortázar, Rayuela y su serie de cuentos, muy interesante, me fascinan porque son modernos y creo que nunca van a pasar de moda. Son los que más tengo de cabecera. Que he leído a los rusos, Dostoyevsky, Anton Chekhov, a muchos europeos, en especial los franceses, me fascinan cómo escriben los franceses. Okay. La siguiente pregunta es, ¿qué autor considera usted que ha influido más en su trabajo? Más que nada, Juan Rulfo. Juan Rulfo, incluso de algunos cuentos como en este libro, hay uno que se titula Él se robaba los dulces. Este cuento se trata de dos fantasmitas que le hacen travesuras a la dueña de una tienda y pues ya van a ver el desenlace, el que lo lea va a ver el desenlace y pues de ahí es un toque del impulso de Juan Rulfo y Jorge Luis Borges. Usted mencionaba que había escrito 15 obras. 15 obras, sí, así es. ¿Cuál de estas 15 obras considera que es la mejor, la que más resalta entre ellas? Bueno, para mí todos los cuentos son mis hijos, pero la que más ha sobresalido y pues ha gustado más es El 10 de mayo y otros cuentos. Entre ellos tenemos Los niños del Puente de Fierro, haciendo referencia al puente que se encuentra en la vía Morelos y la avenida 1 de Mayo. Ese puente tiene mitos, leyendas y anécdotas de su construcción. Se construyó entre 1940 y 41. Platiqué con varias personas ya de edad nativas de San Cristóbal Centro y ellas me hicieron el comentario que por esas fechas de la construcción del puente se extraviaron varios niños y tienen la creencia de que fueron arrojados a las bases del puente. Luego cuento y 5 cuentos más que le agrego a este libro. Incluso en este libro, hablando más del Puente de Fierro, que me ha sublevellado, me ha obsesionado el Puente de Fierro, que incluso tengo 8 temas escritos de ese puente todavía no publicados. Entre ellos, más adelante se van a publicar. Ellos son El hombre del traje negro, El niño de la bicicleta, La mujer de la canasta, La ofrenda, La llanta ponchada, que obtuvo un primer lugar en un concurso de cuento. Más adelante lo voy a publicar. Entre ellos, algunos cuentos más del Puente de Fierro. ¿Cuál fue su primer cuento y dónde lo publicó? Bueno, mi primer cuento fue se tituló El hallazgo y no se encuentra este cuento en ninguno de estos libros. Ahorita estoy trabajando con 8, van a salir otros 2 más, pero el primer cuento fue El hallazgo y el cuento de Un futuro sin agua, un sueño, que se encuentra en este libro, en este rescato, Un futuro sin agua, un sueño. Y este cuento se trata de 3 niños, uno de Coacalco, uno de Catepec y uno de Cuautitlán. Los 3 niños a un mismo tiempo, una noche, tienen un sueño y a su sueño llega un ente del espacio, el cual se destruyó su planeta y viene a alertar a los niños para que los niños a su vez alerten a la humanidad que nuestro planeta Tierra se encuentra en serias dificultades, ya se trate por la sobreexplotación del agua o el sobrecalentamiento global, y les viene a dar ideas e inventos de cómo cuidar el agua y el medio ambiente. Aquí es uno de los primeros cuentos publicados. ¿Qué necesita alguien para ser escritor? ¿Qué necesita? Haber leído mucho. Haber leído mucho, porque si no lee aquella persona, no va a despertar su intelecto, su ingenio, su imaginación. Haber leído
20, 30 libros o 50 libros no sirve de nada. Para poder escribir se necesita haber leído por lo menos unos 700, 800 libros. Porque ¿de qué sirve que tenga esa imaginación? Pero va a carecer de estructura, va a carecer de cómo enfrentar a los personajes, o por ejemplo la redacción. Es muy importante haber leído mucho, porque así va a encontrar la estructura de cada uno de los cuentos y va a empezar a comprender. Cuando lean mucho van a empezar a comprender. Esa es la base para que no se pierdan de un escrito a otro al darle la vuelta. Hay que leer mucho. Yo creo que ustedes necesitan leer por lo menos 800 libros para empezar a leer. Ok, al momento de escribir, ¿tiene algún ritmo o manía? ¿En qué sentido? Un ritmo. ¿A qué te refieres? Escribir, cuando escribe, ¿con qué, por ejemplo, cuando está escribiendo un cuento, creando un cuento, ¿con qué ritmo lo genera? ¿Va sacando, con qué ritmo va sacando las ideas de su mente para plasmarlo? Mira, precisamente por eso es, cada cuento, novela, crónica lleva una estructura. A modo que tú dices, yo voy a escribir la chica de la cámara. Tú la enfocas desde que la conociste y la vas a traer a este momento. No debes de olvidarte en ningún momento. Miren, les voy a dar una clave para que ustedes se escriban, y es la clave que yo sigo. Ustedes van a levantarse el día de mañana a las 6 de la mañana, no sé qué horas entren a la escuela. A las 7. A las 7, ok, se levantan a las 6 de la mañana, y desde ese momento, desde que ponen el pie en el suelo, ya para despiertos, desde ese momento van a hacer memoria hasta que se van a acostar, todo lo que hicieron durante el día, y van a ver que ahí está la clave, el ritmo de escribir un cuento, una novela. ¿Por qué? Porque dices, encontré a Petra Pérez, y la escribes, ¿a qué hora la encontré? A las 10 de la mañana. Te levantaste a las 6 y hasta las 11 de la noche vas a recordar todo, y ahí está la clave del ritmo del cuento, de la novela, de la crónica. Bueno, y basado en su experiencia, ¿qué piensa que necesita un autor para atreverse a publicar su libro? Porque hay muchos que, por ejemplo, no sienten esa misma satisfacción que otros, o se sienten inseguros de que esta obra les guste. ¿Cuál podría ser una alternativa para que ellos se pudieran atrever a publicar? Mira, lo más importante para publicar un libro es que te guste a ti. Sí. Que tú sientas que lo realizaste. Vamos a decir de Carmen González, mi novia. Es tu novia, la quieres, la amas, vas a expresar tus sentimientos hacia ella. Y esos sentimientos, con la pasión, los besos, los abrazos, la ida al cine, si eso te gusta, esa narración te gusta, hazla y exponla al público, ¿sí? Esa va a ser tu emoción, porque va a haber fulanito que te va a criticar, el otro te va a criticar tu obra, sí, pero lo que estás exponiendo es lo que tú sientes. Le dices, yo por ejemplo, aquí en Los Niños del Puente de Fierro me gustó, y busqué yo mismo, y órale, quiero exponerlo, y lo expuse, les ha gustado, qué bueno, excelente, les van a seguir gustando, excelente. Cada uno va a exponer lo que siente. Sí, a mí me gusta exponer de la señora que está allá, de lo que estamos viviendo en nuestro país, mucha miseria, pobreza, estamos viviendo una crisis política terrible, una crisis social. Todo eso se escribe, si lo escribes con pasión, con estructura, con mucho amor, te va a gustar y lo vas a exponer. Eso es lo que se necesita, que te guste, para que a los demás les guste. Bueno, ¿cómo cree que la literatura afecta en la vida de los jóvenes de hoy en día? La literatura no está afectando a los jóvenes. Pero me refiero a cómo cree que inspire, cómo impacta en su vida. En su vida. Bueno, ahorita los jóvenes no están leyendo prácticamente, por eso no está impactando nada positivo en su vida, porque cuando lees,
cuando lees mucho se te abre ese pensamiento y piensas positivamente, y en la actualidad los jóvenes y niños no están leyendo prácticamente nada, prácticamente lo puedo asegurar, se están yendo más por la tecnología, el telefonito, el Play, el iPod, y no están leyendo nada, precisamente por eso tanta agresividad, tanta violencia, porque el joven no está leyendo prácticamente nada, los libros los están tirando, los están abandonando, y eso quiere decir que va a haber más violencia, más agresividad, porque el joven no se está acentuando para su progreso, está utilizando su mente, nada más su mente, para la destrucción. Si se preparara utilizando la literatura a su provecho, otra cosa sería, tendríamos una cantidad enorme de ingenieros, más fábricas, pero ahorita la destrucción, la incultura y el sistema de gobierno no están ayudando a la población, por eso tanta agresividad, tanta violencia. No le está impactando, puesto que no está leyendo, cuando lees te impacta. ¿Qué cree que tenga que ver la tecnología, el internet con la lectura? ¿Cree que le sirve? Bueno, lo que pasa que en la actualidad los jóvenes se están dejando ir por una tecnología muy adelantada a nuestro país, ¿sí? Y lo está impactando tanto que lo está haciendo nocivo. Precisamente por eso el joven no lee, porque se está haciendo nocivo. Están con el telefonito todo el día chateando, hablando, jugando con los jueguitos, y están olvidando lo más importante, la lectura. Es muy importante y muy bella la tecnología, pero está siendo usada inadecuadamente. ¿Por qué? Porque el joven no lo está utilizando para comunicarse, sino jugar, donde otros jóvenes, otros niños ya están jugando con las mentes de nuestros jóvenes mexicanos, ¿sí? El teléfono es para comunicarse, no para estar jugando. ¿Qué considera usted que es lo más importante de su trabajo? La satisfacción de haber escrito varias obras, aunque muchas veces el escritor, como dicen, se muere de hambre, y es cierto, en México ser escritor, la verdad, si ustedes piensan ser escritores, no se los recomiendo, a menos que ustedes fomenten así denodadamente en grupos, fomenten el hábito de la lectura, así se puede hacer. Yo quiero formar una corriente literaria y exponer todos los escritores lo que estamos viviendo en esta época, pero no hay escritores. ¿Por qué no hay escritores? Porque no hay lectores. ¿Cuál fue el sentimiento que le dio al publicar su primera novela? Pues un sentimiento de alegría, un sentimiento de que la gente me iba a apoyar, a comprender, un sentimiento de comprensión, pero pues es muy, muy escasa la gente que lee. Entonces, pues sigo con la misma emoción, puesto que publicar una novela no es tan fácil. Escribirla para mí es muy fácil de escribirla, publicarla es lo más difícil, porque en la actualidad el sistema de gobierno, en lugar de abrir más empresas editoriales, las está cerrando y le está dejando abierta la posibilidad al extranjerismo, que vengan todas las editoriales, que nos traigan novelas del otro lado del cuento. Por ejemplo, en las escuelas ahorita se está leyendo muchísimo el diario de Ana Frank, de una jovencita que pasa 2 años en Alemania encerrada, hija de holandeses, pasa 2 años y en el cuarto está narrando porque no quiere salir, ya que Adolfo Hitler iba a ejecutar o tenía la intención de aniquilar a los judíos. Entonces, pero tenemos aquí en México miles y millones de casos más crueles todavía de lo que pasó esa jovencita. Ahí tenemos los 43 de Ayotzinapa que no aparecen, los miles y miles de desaparecidos y los descabezados que hay, lamentablemente. Sí, estamos en una situación difícil, pero nos están trayendo el diario de Ana Frank, cuando aquí tenemos miles de millones de casos que pueden sobresalir para que el mundo vea cómo está México. Bueno, le agradecemos mucho por su tiempo. Fue un placer conocerlo y saber todas sus anécdotas al escribir los libros. Claro que sí, jóvenes. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Y espero que sean mis lectores. Quiero que sean mis lectores. ¿Por qué? Porque conociendo Ecatepec a través de sus mitos y leyendas, a través de sus historias, van a tener más nociones de dónde están ubicados. Porque si no leen,
van a decir, ya conocimos al escritor de Catepec, pero ¿qué sabemos de él? ¿Qué sabemos de sus obras? ¿Qué sabemos de las historias de Catepec? Entre ellas pueden ver, mi amigo Uriel, 5 cuentos más de Catepec. ¿Qué onda con los chavos? El 10 de mayo, 31 cuentos con 15 de Catepec. Eso es conocer la ubicación donde se encuentran. Pues me dio mucho gusto que les haya interesado mi plática. Muchas gracias. Yo voy a intentar expresar mi punto de vista de lo que pienso sobre su trabajo. La verdad me ha impresionado mucho, ya que es en este tipo de lugares donde se encuentra la cultura y donde la verdad lo que no nos está sirviendo lo encontramos más fácilmente. Y eso es lo que está pasando con nosotros actualmente como jóvenes, ya que no buscamos más allá de lo que podemos y nada más nos estamos rigiendo bajo redes que somos controlados internacionalmente. Por ejemplo, yo llegué a pensar, sí, yo por ejemplo puedo estar jugando desperdiciando mi tiempo, pero mientras hay otra persona que se enseñó a programar eso y entonces se está aprovechando literalmente de mí. Entonces yo creo que son los libros a los que podemos recurrir y gracias a esto enriquecer nuestro conocimiento y estar de ese otro lado y pensar de una manera distinta sobre la sociedad. ¡Oh, excelente! Oye, tú puedes ser escritor, o un gran orador. Felicidades, felicidades. Muchas gracias. Mucho estudio. Sigan leyendo, jóvenes. Eso es, yo se lo recomiendo. Muchas gracias. Gracias.